Bueno, cedemos la palabra al verdadero protagonista de la tarde, Xabier Arrizabalo, autor del libro. Arratsaldeon, ¿qué quiere? Decía Arratsaldeon, que quiere decir buenas tardes en la lengua vasca. Estoy conmocionado por la presencia de tantos amigos, compañeros. Estoy realmente agradecido. Se me ocurren decenas y decenas de planes realmente atractivos. Una tarde de viernes con buen tiempo. Estamos al lado de la Casa de Campo. Agradezco que hayáis optado por este. Os lo agradezco sinceramente. Agradezco también a María José, Ana, Javier, Jesús, que me acompañen, que en lugar de otras alternativas hayan leído el libro, hayan preparado una intervención y, en definitiva, me hayan regalado generosamente su tiempo, ¿no? No solamente en este día de hoy, ¿no?, sino a lo largo de tantos años de colaboración. Quiero agradecer también la no presencia de aquellos que se han disculpado y se han tomado la molestia de escribirme, de llamarme diciendo que no podían venir, ¿no? Lo del viernes tarde era una apuesta arriesgada, ¿no? Y también valoro que se hayan tomado esa molestia, ¿no? Y en particular quiero agradecer a la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid, que es una universidad pública, es decir, que es una universidad de todos nosotros. Es una universidad a la que, y este campus de Somosaguas en particular, ¿no?, a la que yo llegué por vez primera hace casi 30 años, en la prehistoria. De hecho, llegué en bici, porque vivía en Aluche, y vine en bici en junio de 1984 para averiguar algunas cuestiones relativas a la matriculación a la que procedí en septiembre, ¿no? Y ahí empecé a estudiar aquí. Hay un poema, una canción muy bonita de Miquel Laboa. Algunos, no pocos, me habéis padecido cantándola incluso, no será el caso hoy obviamente, en la que explica, Txoriak Txori explica, de una manera poética pero muy certera, cómo si al pájaro se le cortan las alas, entonces el pájaro ya siempre sería nuestro, ¿no? Ya nunca escaparía. Pero entonces no sería un pájaro, ¿no? Y lo que amamos es al pájaro. Esto está recogido incluso al final de la presentación. Ayer se produjo una anécdota curiosa, personal, y es que una persona muy querida me decía que a qué venía eso, a cuento de qué, ¿no? Bueno, la idea es que uno hace metáforas y no siempre son entendidas, ¿no? Incluso, bueno, yo creo que casi habríamos ahí la posibilidad de un turno de peticiones, ¿no? Y otros me decían que por qué no una de Springsteen u otro tipo de poemas o de canciones, ¿no? En realidad, la metáfora es justamente por el hecho de que estamos padeciendo tantos recortes que tenemos el grave riesgo de que para preservar la Universidad Complutense se hacen unos recortes tales que quizá lo que acabemos teniendo se siga llamando Universidad Complutense, pero no será la Universidad Complutense en la que yo he podido estudiar, en la que yo he podido impartir clase, en la que no he sido objeto de impedimento, que tuviera una posición teórica distinta de la mayoritaria, ¿no? Y esto, no nos engañemos, esto solo puede tener lugar en esa universidad pública que es la Complutense y en la cual, como decía al principio, de la cual todos podemos sentirnos en el mejor sentido propietarios. Digo en el mejor sentido propietarios porque sería, claro, una propiedad colectiva, no una propiedad particular, ¿no? Además, este libro, que es resultado de muchos años de trabajo, de mucha colaboración, de mucha reflexión conjunta, también de experiencia práctica, bueno, al final lo voy a decir luego con más detalle, ¿no? Pero fundamentalmente lo que trata de plantear es una interpretación, una explicación. Ni que decir tiene, creo que nadie podría sostenerlo sensatamente que lo que ocurre, y lo que ocurre no es una cosa cualquiera, lo que ocurre hoy es verdaderamente dramático y nos sobran los ejemplos, ¿no?, en el terreno económico, social, ¿no? Nadie, podría sostener que esto es resultado de la casualidad. Y por tanto, si no es resultado de la casualidad, si hay una explicación, se trata justamente de intentar formular esa explicación. Y lo que yo planteo es una interpretación, no es ninguna verdad revelada, desde luego, y puede y debe, creo yo, estar sujeta a discusión, ¿no? Pero me atrevo a decir que es una interpretación de verdad. Es una interpretación, repito, una. ¿Por qué digo esto? Porque otras no pueden alcanzar siquiera la condición de interpretación.
Decir que esto fue una suerte de orgía de algunos que, como había desregulación, hicieron tal o cual cosa es no entender nada, porque automáticamente necesitamos explicar y por qué hacían eso. De modo que es ni más ni tampoco menos que una interpretación. Y para poder hacer esa interpretación y poder publicarla, es decir, poder hacerla pública, quiero también agradecer al Instituto que ha presentado Javier, que no solo no me ha puesto ninguna pega, sino todo lo contrario. Quiero agradecer también a los compañeros chilenos, lo personalizo en quienes han estado más directamente en esto, aunque evidentemente representan a sus instituciones. Por una parte, Claudio Lara, de la Universidad Arcis, Arte y Ciencias Sociales, de Santiago de Chile. Por otra parte, Bernardo Castro, de la Universidad de Concepción, también en Chile. Quiero agradecer, y no es retórico, es muy importante, a los estudiantes, a mis estudiantes. Algunos estáis aquí y os agradezco enormemente, entrañablemente que estéis. Ni que decir tiene que he aprendido, seguro que más que vosotros conmigo, yo con vosotros, ¿no? Solo a partir de la interlocución que me habéis brindado a lo largo de un montón de años, he podido ir afinando planteamientos, reforzándolos, complementándolos, ¿no? Y os lo agradezco y os quiero un montón, además. También a compañeros. Aquí a veces, cuando hablamos de compañeros en la universidad, se malinterpreta. Cuando digo compañeros, obviamente me refiero a todos los trabajadores de esta universidad y, por tanto, no hago ni que decir tiene ninguna distinción entre que cada uno de ellos haga una tarea u otra, sean profesores, sea personal de administración y servicios, ¿no? También, lo dije antes, lo reitero, a amigos que con mucha paciencia leían los tochos. Yo, la recta final de este manuscrito la inicié hace algunos lustros, de modo que es algo así como si en un maratón la recta final comenzara en el kilómetro 1, porque encontraba el otro día correos de hace, no voy a decir cuántos meses, pero eran 2 dígitos de meses diciendo que ya estaba acabando el tema, ¿no? Y ahí me han ayudado mucho, ¿no? Y también me da mucho placer ver aquí a mi familia, que siempre, siempre está. Y hay 2 personas que quiero mencionar especialmente porque desempeñan una función absolutamente imprescindible. El libro no solo hay que escribirlo, el libro hay que maquetarlo y hay que imprimirlo. Y hay una persona, un compañero, un amigo muy querido, que no ha podido estar hoy aquí porque trabajaba, es lo que hacemos los trabajadores, trabajar, Luis Redondo, cuya generosidad y cuya profesionalidad ha hecho posible una edición que, esto lo digo con la comodidad de que yo no tengo ninguna responsabilidad, ningún mérito en ella, es una edición, a mi modo de ver, impecable, ¿no? Y también otra persona que está por ahí, pero no le veo, que es Justino, que es el que se ha responsabilizado de la impresión y que igualmente ha sido generoso, ha respetado cómo nos saltábamos algunos de los plazos, haciendo posible que hoy esto esté aquí, ¿no? Me parece que es una cuestión que nunca debemos olvidar, ¿no? El trabajo de quienes hacen posible las cosas, no hay que escribirlo solamente, hay que maquetarlo, hay que imprimirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también una mención que quiero hacer, que a menudo está jalonada, está muy impregnada de una contaminación interesada, ¿no? Y lo quiero hacer porque también aquí en la sala hay algunos compañeros sindicalistas, que es probablemente el ámbito en el que más he aprendido en última instancia. Y los menciono porque entre los sindicalistas no tengo ningún problema en decir que hay corruptos. Y entre los profesores de universidad también. Y entre los panaderos. Y entre los kiosqueros. Hay otras profesiones u otros sujetos en la sociedad en los que más bien deberíamos pensar que si corrupto es el que se apropia de lo que no es suyo, no es que puedan serlo, sino que, en fin, lo digo, miro para allá porque veo algunos, pero lo digo por una razón que no debemos olvidar. Sin ellos no seríamos nada, nada, porque tenemos vacaciones y vacaciones pagadas y seguridad social y tenemos universidad pública y eso no cayó del cielo. Eso es el resultado de los trabajadores organizándose como tales. Único medio, no hay atajos para conseguir esto. Así que lo personalizo en vosotros, con quien también hay mucho cariño, este reconocimiento que me parece importante porque también está, digámoslo así, dentro del libro. Como no hay niños pequeños no dirán, ostras, y no caben, ¿no? Los sindicalistas serán tíos pequeñitos, ¿no? Porque es tocho, pero bueno. Y para acabar este preámbulo, quiero hacer también una mención
me ha dado el pie María José, que mencionaba a su director de tesis, pues yo no voy a ser menos, y voy a mencionar al mío. Mi director de tesis, amigo, compañero, maestro, Pepe Deniz, que está ahora en México, y a quien quiero, como no, saludarle. Y además también quiero mencionar a algunos compañeros que se han quedado en el camino, algunos amigos, compañeros, que también tienen una parte de responsabilidad de lo que de bueno pueda tener este ladrillito, ¿no? En primer lugar, Luis Miguel Puerto, compañero querido del departamento, tristemente fallecido a los 40 años. Jesús Esquinas, Luis Zorrilla, compañeros sindicalistas igualmente fallecidos muy tempranamente. Pierre Lambert, que tuve la oportunidad, el gusto de poder escucharle, sigo teniendo el gusto, y os lo sugiero, de leerlo. Y también, precisamente por este mismo tema, quiero mencionar y mandar un abrazo muy cariñoso a dos amigos, dos compañeros, Alberto y Eduardo, que esta mañana han conocido el fallecimiento de su madre, con solo 52 años. También a Mercedes, aunque no está, desde luego a Roberto, y como seguro imagináis, también aquí dentro del libro está mi aitá, murió hace casi 8 años, y seguro que cuando lo he mencionado, aquellos que lo conocisteis, seguro que la palabra bondad o algún sinónimo ha aparecido automáticamente en vuestra mente. No voy a hacer el chiste, que me gusta, de seré breve, poneos cómodos, porque ese chiste se hace para preparar una intervención extensa y no va a ser el caso. Entre otras cosas porque aquí está el libro, ¿no? Voy a plantear sintéticamente, ¿no?, tres puntos, ¿no? En primer lugar, mencionar de que después de la intervención de Ana y de todos, ¿no?, la verdad es que lo que dan ganas es ir ya a la caña o al café, ¿no? Pero brevemente, sintéticamente, plantearé 3 cuestiones. En primer lugar, ¿de qué se trata esta cosa, ¿no? ¿De qué se trata? Luego voy a plantear, incluso siguiendo un poco la estela que decía Jesús, en el sentido de que hay no pocas posibles lecturas de este texto, una en particular, tratando de trazar el vínculo que yo creo que existe entre todo lo que aquí está contenido y algunas cuestiones que se nos presentan de forma directa, ¿no?, y que pareciera que están en otro ámbito, en otro plano, que no hay conexión, ¿no? Me refiero a una cuestión que va a transcurrir aquí, que va a ocurrir aquí dentro de poco más de 2 meses, ¿no? Es decir, las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo, ¿no? Voy a hablar de política. Bueno, ya sabéis que la economía, la política, las disciplinas sociales no se pueden separar y padecemos, en la Universidad Complutense, padecemos esta fragmentación terrible que hace que ciertos aspectos de los procesos sociales se expliquen al otro lado de la biblioteca y otros se expliquen aquí, pero sí trataré de defender, muy brevemente, ni que decir tiene, pero trataré de defender cómo detrás de algunas contradicciones que seguro que todos apreciáis, seguro que muchos, apreciáis, ¿no?, en relación con esa convocatoria de un Parlamento Europeo que desde luego hoy en mayo, si hace bueno, pues seguramente que no vaya mucha gente a votar. ¿Para qué? Pues aquí yo creo, lo digo de forma modesta pero firme, creo que hay claves que permiten entender por qué hay cosas en relación a esa convocatoria que no es que no entendamos, es que no podríamos entenderlas, ¿no? Y luego plantearé muy brevísimamente algunas cuestiones a modo de conclusión, quizá chafando la pregunta del millón, que probablemente la tirá, ¿no?, que es ¿y entonces qué, no? ¿Y qué hacer?, etcétera, ¿no? Ni que decir tiene que no voy a proponer ninguna receta. Bueno, la primera cuestión, lo dije antes, se trata de una interpretación. Yo, como seguro que muchos de vosotros, constato que hay problemas graves, que hay problemas verdaderamente graves. Cuando nosotros leemos que en España hay comunidades autónomas que el pasado mes de agosto abrían los colegios para que todos los niños al menos tuvieran una ingesta alimenticia al día, y que decir tiene que estamos constatando que hay problemas. Máxime cuando no se trata de lo que muestra la foto, sino de lo que muestra el vídeo. Se va a peor. A partir de esa constatación, yo lo que me planteo es justamente la necesidad de explicarlo. A su vez, la primera cuestión que salta a la vista es que no es ni puede ser resultado de la casualidad. Que necesariamente ha de haber una explicación. Y que se trata, por tanto, justamente de intentar encontrar la explicación.
Por eso aludía a la interpretación, a la necesidad de una interpretación, de una explicación, que ni que decir tiene se puede compartir o no, pero que desde mi punto de vista es una buena invitación a la discusión, por oposición a aquellas formulaciones puramente retóricas de las cuales simplemente no se puede sacar nada porque no hay nada detrás. Es decir, se trata de hacer una exposición ordenada y fundamentada acerca de por qué ocurre lo que ocurre. Por otra parte, en ese terreno nosotros constatamos mucho ruido, constatamos mucha contaminación. Y además yo creo que se puede y se debe decir, ¿no?, que hay, seguro que la mayoría conocéis esta expresión, el pensamiento único, es decir, justamente la ausencia de debate, ¿no? Y yo creo que no debe haber problema en decir que junto al pensamiento único también hay bastante de pensamiento crítico, único. De modo que ir a contracorriente va a ser fundamentalmente el factor que me permite explicar por qué la extensión del libro. La extensión del libro tiene que ver con que aquellos que tenemos una posición a contracorriente de la que es mayoritaria, por ejemplo, en las mismas facultades nuestras, ¿no?, necesitamos u optamos por documentar, incluso de la forma más minuciosa posible, prácticamente podríamos decir que todas y cada una de las afirmaciones que planteamos, ¿no? Y vale la pena, ningún problema. Bueno, vale la pena, luego cuando uno levanta la caja de 10 libros de estos, piensa que si pudiera haber resumido un poquito habría sido mejor para su musculatura, pero vale la pena plantear esa discusión, porque se trata justamente de eso, porque no tenemos nada que ocultar, porque no tenemos más que ganar si conseguimos desvelar qué hay detrás. Y en ese sentido, yo creo que la mejor forma de explicar el índice, algunos sabéis que me gusta esto, es empezando por el final. Y no es una broma ni una cuestión ingeniosa, empezando por el final porque lo que yo quiero explicar es justamente el final. Lo que yo quiero explicar es qué está ocurriendo ahora y por qué está ocurriendo. Y eso constituye el objeto del capítulo 8. Y para ello, evidentemente, por más que yo empiece en un momento determinado, no voy a poder encontrar claves explicativas si la pretensión, y así lo es de efectivamente conseguir una explicación sistemática, rigurosa, ordenada, que sea como mínimo un buen punto de partida para la discusión. De modo que qué menos que tomar algo de carrerilla histórica, ¿de dónde viene esto? Y entonces aparece el capítulo 7. El capítulo 7 son los antecedentes directos. Esto que se vincula con lo que María José decía, de esa secuencia que me gusta tanto y que seguro que alguno, no sé si los profesores en la universidad tenemos motes, ¿no?, pero el mío quizás sea crisis, ajuste, crisis, o el pesado de crisis, ajuste, crisis, o similar, ¿no? Y tiene que ver justamente con entender los orígenes, ¿no?, de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero claro, tampoco me puedo quedar en el capítulo 7, ¿no? Tengo que ir más atrás, ¿no? Porque hay elementos absolutamente decisivos que se configuran antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros solemos partir mucho, es verdad, de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sienta algunos elementos absolutamente decisivos y vigentes hoy día, ¿no? La propia posición dominante del imperialismo estadounidense se fragua o cuaja, digamos, definitivamente justo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero necesariamente tenemos que tirar un poquito más para atrás. Ya sé que esto de tirar para atrás es tentador, ¿no? Y al final acabaremos en el Neolítico o también tendremos que ir al Paleolítico. En realidad, simplemente se trata de fijar algunos elementos para ir más allá de eso tan tentador y tan vacuo, finalmente, que es simplemente adherirnos a lo que se nos presenta, ¿no? Ilustrar con algún dato, con algún gráfico y nada más, ¿no? Así que hay que hurgar un poco atrás, porque hurgando un poco atrás uno encuentra joyas. Algunos, me habéis oído contar, ¿no?, el gusto, ¿no?, que me dio encontrar, además tenemos una situación hoy privilegiada, prácticamente todo está disponible en Internet, ¿no?, encontrar un discurso, y menudo cursito les he dado a algunos con el discurso de Marras, ¿no?, de julio de 1932 de Roosevelt, ¿no? Pero si yo creo que tiene interés, no es porque me llame la atención, y me llama la atención la historia, sino porque creo que nos da pistas para entender lo que está pasando ahora mismo. Porque si uno lee ese discurso y no sabe que lo pronunció Roosevelt y no sabe que data del año 1932, probablemente concluye que ¿quién ha escrito esto el fin de semana pasado? Y eso, indudablemente, nos plantea una información, ¿no?, acerca del momento en el que estamos y de la magnitud de los problemas, ¿no? Pero a su vez, para explicar esto, no basta solamente con que entonces yo parta del principio del siglo XX. Evidentemente, de manera muy telegráfica. El grueso del libro se concentra en la parte actual, por supuesto, ¿no? Pero no basta con eso, ¿no? Además, tenía que incluir, lo ha explicado Jesús, con lo cual no me detengo en ello, pero tenía que incluir el hecho llamativo que tiene que ver con la experiencia distinta, que es distinta de la Unión Soviética, ¿no? Tenía que explicarlo, ¿no?
Tenía que explicarlo porque además yo sostengo, y unos cuantos me habéis oído explicarlo reiteradamente, que la mejor forma de comprender lo que significa la categoría teórica de economía mundial es justamente a partir de la comprensión de este lugar particular que la experiencia soviética ocupó en ella. Y sigo hacia atrás con el índice. Y ya tengo la trayectoria, el recorrido histórico, pero necesito entender qué son esas cosas que ocurren en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Y ahí planteo cómo, y detecto y formulo cómo hay etapas distintas en la historia del capitalismo. Y sigue sin ser, y no lo será nunca, historia económica, porque yo no soy historiador. Trata simplemente de encontrar elementos de apoyo de lo que está pasando hoy, porque tenemos mucho que aprender evaluando otros periodos, evaluando antecedentes. Y a su vez planteo que hay dos grandes etapas, ¿no? Hay un capitalismo ascendente que no es idílico, porque ninguna sociedad clasista puede ser nunca idílica, pero que tiene una capacidad efectiva de impulsar un desarrollo de las fuerzas productivas. Y llega un momento en que eso ya no es más posible, salvo sobre la base de una sacudida constante y cada vez más aguda, ¿no? Y eso es el capítulo 4, ya queda menos. Capítulo 3, ¿cómo podemos pretender explicar las cosas simplemente juntando datos? Es tentador porque efectivamente uno junta datos y con ellos muchas veces compone una explicación, una aproximación. Pero yo quería ir mucho más allá de ello. Y por tanto necesito hacer formulaciones teóricas. Necesito dotarme de elementos, necesito inventarme conceptos teóricos para dar cuenta de los hechos que existen. En rigor no me los invento, claro, no tendría capacidad. Me apoyo en aquellos que fueron más lejos. Ahí viene la apelación al marxismo. El método marxista, el planteamiento de Marx es tan sencillo de definir, porque yo lo utilizo desde el punto de vista analítico, como identificar que es la culminación teórica de la mejor tradición histórica del pensamiento económico. Una tradición que justamente, algo de esto mencionaba Ana, es verdad que Marx hablaba de economistas vulgares, de economía vulgar, y lo hacía de una forma despectiva, pero también hablaba de economistas burgueses que los reconocía como interlocutores, que establecía un debate con ellos. Los llamaba economistas políticos, la economía política. Ese que era el nombre de nuestra disciplina, hasta que a principios, hace 100 años justo, se amputó la parte política para ver si se conseguía que la economía dejara de ser ese campo de análisis tan controvertido, porque ni más ni menos que se ocupa de cómo se producen los medios de vida en la sociedad, cómo se reparten y cómo se consumen, y así sucesivamente, para que cada sociedad se provea de la base material para su existencia. Y por tanto, en sociedades clasistas, inevitablemente, esto es controvertido. ¿Cuántos estudiantes me habéis oído reiteradamente plantear esta frase de Rosa Luxemburgo al inicio de su libro Introducción a la economía política, cuando dice que la economía política es una ciencia extraña? Y uno se queda como poco impactado, ¿no? ¿Extraña en qué sentido? Y lo explica en la culminación de ese mismo capítulo, al final, ¿no? Cuando dice, es una ciencia extraña porque los economistas, ella los llama los doctos burgueses, los economistas convencionales, ortodoxos, dominantes, podríamos decir hoy con la terminología más al uso, estos economistas, dice ella, ya no están interesados en explicar cómo funcionan los procesos económicos. Están interesados en ocultar, para de esta forma poder sostener que el orden actual es el único orden posible. Y con los estudiantes jugamos, ¿verdad? Jugamos a decir, ¿cómo quedaría la frase si en lugar de economistas dijéramos físicos y en lugar de economía dijéramos física? Y automáticamente salta a la vista que la frase es prácticamente imposible de acabar, ¿no? Es decir, los físicos ya no están interesados en explicar, sino en ocultar los fenómenos de la física. Y sin embargo, a nadie le sorprende, ¿verdad?, que si en lugar de estar hablando yo aquí, hoy, estuviera hablando un economista, miembro del servicio de estudios de un banco, y le preguntáramos acerca de las causas inmediatas, quiero decir, no de las causas profundas, de la crisis en España o de la magnitud de la crisis, todos sabemos que habría, fijaos qué políticamente correcto me he vuelto, seguro que habría cosas que no podría explicar, ¿verdad? Bueno, de eso justamente se trata la necesidad de plantear una formulación teórica, y no cualquiera, sino aquella que precisamente recoge ese proceso acumulativo de conocimiento que también lo hubo en la economía, pero que se truncó, porque a finales del siglo XIX el hecho sustantivo era que la economía capitalista ya plenamente desplegada, en pleno despliegue, al menos en parte importante, sobre todo de las economías europeas, mostraba todas sus contradicciones. Mostraba las contradicciones con las formas de crisis, con la forma de las crisis, de las sacudidas, pero también mostraba sus contradicciones con la clase explotada, la clase trabajadora organizándose como tal. 1879.
la fundación del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? La O de obrero. Imaginaos lo que significa, no estoy hablando del PSOE de ahora, de la dirección del PSOE de ahora. Un partido obrero se constituye en 1869, ¿no? Y en ese sentido, por lo que opta la economía convencional es literalmente por mirar hacia otro lado. Que miren a donde quieran, pero que no pretendan convencernos de que eso es explicar economía, porque no puede serlo. Por eso, el capítulo 2 explica justamente el lugar del planteamiento de Marx en la historia del pensamiento económico y se asienta en el capítulo 1, en el que lamentablemente tengo que empezar por decir qué es economía, dado el fraude sistemático que padecen nuestros estudiantes cuando se les pretende decir que economía es esa cosa que definen como recursos escasos, fines alternativos, es decir, más o menos aquello a lo que se enfrenta cualquier entrenador de un equipo de fútbol antes de cada partido. Por tanto, tengo que empezar de ahí, empiezo de ahí. Bueno, como en el capítulo 8 solo iba por 600 páginas, pensé que cabía aún un capítulo 9. Pensé, fuera de bromas, pensé que valía la pena tratar de concretar, tratar de aportar elementos más específicos de ciertos casos. Y por eso me referí al caso de América Latina, que lo conozco bien y que además, bueno, conozco algo, perdón, y que además yo creo que revela algunos elementos característicos de lo que significa justamente la noción de economía mundial. Incorporé un apartado también relativo a la experiencia de la Unión Soviética y también de otros países del Este, que en definitiva era la culminación lógica del previo del capítulo 6. Incluí un apartado en relación con China porque me parece absolutamente imprescindible. Quienes ya tenemos no poca edad, conocemos perfectamente todos los sucesivos supuestos países, economías que iban a ser la alternativa hegemónica a Estados Unidos. Todos los que han ido quedando por el camino. Y se hablaba de Japón, y se hablaba de Alemania y Europa, y se hablaba de Brasil y de Indochina, y etcétera, etcétera. Ahora toca China. Hay, creo, en el libro elementos importantes para entender qué es lo que realmente hay detrás de esto y, en definitiva, qué ilusiones o qué expectativas se puede depositar en un cambio de hegemonía que supuestamente pudiera contribuir a resolver algunas cuestiones. Dicho al derecho, la estructura del libro lo que pretende es explicar qué ocurre en la actualidad sobre la base de formular un planteamiento teórico abstracto, porque el capítulo 3 es un capítulo abstracto, hablo del capitalismo en general. ¿Y por qué lo hago? Porque hablar del capitalismo en general nos da la clave para explicar la economía mundial en particular que existe hoy. Porque la economía mundial que existe hoy, obviamente, como sabemos, está regida por la lógica capitalista, está regida por las relaciones de producción capitalistas que asientan y que marcan la pauta para cualquier otra posibilidad, ¿no? Por eso constatamos, ¿no?, el alcance limitado, no, limitadísimo, o mejor todavía, además de limitadísimo, cada vez en mayor medida, de cualquier pretensión alternativa en el seno de este orden, ¿no? Y lo conocemos bien, ¿no?, cuando, por ejemplo, analizamos los fenómenos cooperativos, ¿no?, que uno lo dice y normalmente genera incluso una cierta corriente de simpatía en primera instancia, cooperativas, luego no hay explotación. Capitalistas y trabajadores no existen, son los propios trabajadores, los dueños, ¿no? Pero claro, luego vamos al terreno y constatamos que la cooperativa Mondragón, referente mundial, tenía inversión extranjera directa en Argentina o en Marruecos, ¿no? ¿Y por qué la tenía? Aparte de constatar cómo también hay destrucción hoy, hay desempleo, hay pérdida de derechos, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión de bondades o maldades, no es una cuestión moral, es una cuestión de los imperativos implacables que rigen el proceso de acumulación capitalista. Voy acabando. Hubo un aspecto que mencionó Jesús que yo comparto, que es la idea de que, y afortunadamente diría, ¿no?, un texto extenso, un texto que pasa por un poquito de 700 páginas, que no es una novela, admite distintas lecturas, ¿no? Y hay quien, como Ana, lo ha leído de la primera página a la última, y yo creo que admite, como digo, otras lecturas, ¿no? Ni que decir tiene que guarda una unidad, pero uno puede, por ejemplo, y de hecho, ahora que no me oye el autor, yo lo recomendaría encarecidamente, ¿no? Se puede empezar por todo lo relativo a la Unión Europea y al euro, dado que eso nos surge. Y precisamente de esto es de lo que había anunciado que iba a hablar, y lo voy a hacer, voy acabando, pero de verdad. Bueno, ¿qué vínculo hay en lo que se plantea teórica y entre lo que se plantea teórica y empíricamente en el texto con una convocatoria a elecciones al Parlamento Europeo
que supongo que os ha convulsionado enormemente y es una cosa que ocupa toda vuestra atención desde hace ya semanas o meses, ¿no? Por lo del poema de la Boa es ironía, ¿no? Bueno, a menudo yo argumento que constitutivamente el Banco Central Europeo hace aquello para lo que está diseñado. Y me apoyo en los documentos, y me apoyo en los estatutos del Banco Central Europeo, donde efectivamente se consigna que solo tiene un objetivo, que es el de la estabilidad de los precios, el control de la inflación. Y pongo como contraposición el ejemplo de la Reserva Federal, del Banco Central estadounidense, donde, por el contrario, hay 3 objetivos que estatutariamente están establecidos como tales. Junto al control de la inflación, también se plantea que los tipos de interés de largo plazo no se disparen por encima de cierto nivel para que no comprometan la inversión y el consumo. Y asimismo, como un elemento constitutivo formulado como tal en los estatutos de la Reserva Federal estadounidense, se incluye la promoción del pleno empleo. El Banco Central Europeo no. Yo creo que esto es gráfico, que esto es potente desde el punto de vista argumental, pero constato que no parece ser suficientemente potente, porque alguien dice, de una forma un poco simplificadora, que, bueno, cámbiense los estatutos. Se cambian los estatutos, los redactamos de otra manera y resuelto el problema. Bueno, pues vamos a ir más lejos, vamos a hurgar más abajo. Y cuando hurgamos más abajo encontramos las claves que nos permiten explicar que obviamente no se trata de lo que está escrito, sino que está escrito el reflejo de una relación de fuerzas y de una subordinación. Esto quiero detenerme un par de minutos para explicarlo porque vale la pena. En España, como en cualquier sociedad seguro, tenemos socialmente algunos tabúes. Había un tabú muy marcado, digo había porque creo que está dejando de serlo, afortunadamente, que tenía que ver con la transición española y el lugar de la monarquía. Era un tabú, ¿no? Hubo no pocos, ¿no?, dirigentes que viajaban a América Latina, a los países del este, a vender, ¿verdad?, las bondades de la transición española, ¿no? Esa transición que ni siquiera había conseguido resolver que siguieran hoy, 2014, para vergüenza de este país, decenas de miles de cadáveres en las cunetas todavía de hace 80 años. Y se vendía esta idea, ¿no? Y yo creo que eso ha ido siendo despejado, pero lo decía solamente para señalar que junto a este tabú hay otro, que tiene que ver con Europa, y que creo que afecta en particular a la gente de más edad, y es lógico, porque cualquier español en los años 50 o 60 razonablemente pensaba que qué suerte los franceses que tenían un marco general que, aunque no fuera idílico, en términos de desarrollo social, democrático, era, claro, incomparablemente mejor al que había aquí en el marco de una dictadura terrible como la que se padeció, ¿no? Y esto hace que haya un abuso verdaderamente de lenguaje, ¿no? La Unión Europea no sería, por tanto, la expresión de esa Europa, de esa región del mundo, donde más lejos se ha ido históricamente en institucionalizar las conquistas democráticas, obreras, etc. Bueno, hay que decirlo con claridad, ¿no? La Unión Europea es justamente lo contrario. La Unión Europea es la negación de Europa. La Unión Europea es la negación de Europa, desde sus orígenes mismos. Y vale la pena miradlo aquí o miradlo donde queráis, miradlo. Porque en 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial con una Europa devastada. Una Europa devastada, como era una Europa devastada, la que conocimos, la que existió, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, resultado de la cual fue, claro, la Revolución Rusa, pero también la Revolución Alemana, la húngara, aunque estas no triunfaran finalmente. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hay una pretensión de evitar eso. Por cierto, pretensión fallida, la experiencia de los países del este que ha sido mencionada. Se trata de eso. Y hay, seguro que os suena el Plan Marshall, ¿verdad? Pero el Plan Marshall no es el Plan Marshall. Hay que decir todas las palabras. Es el plan del general Marshall. Porque Marshall, el de la peli, Marshall era el general, el responsable máximo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa en 1945. Y el general Marshall fue el que financió no la reconstrucción europea, sino una determinada modalidad de reconstrucción europea, que toma además una forma institucional. 1951, Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, 57, Tratado de Roma, Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea de la Energía Atómica. Pero entre el 45 y el 51, entre el 45 y el 57 pasan cosas, en particular esos fondos que acaba gestionando
directamente la OTAN. Y sabéis lo que es la OTAN. La alianza militar presidida, dirigida, controlada por Estados Unidos es quien dirige, quien distribuye, quien conduce esos fondos. Y no por casualidad, los conduce y los conduce con una finalidad. Y busca la institucionalización de impedir que los gobiernos nacionales puedan hacer un cierto uso de la soberanía nacional en ciertos campos de la política económica. ¿En cuáles? Aquellos que pueden obstaculizar que el capital multinacional, el capital internacional, el capital financiero, el capital estadounidense, que era el único capital que en 1945, 47, 50 tenía la capacidad verdaderamente de actuar a escala mundial, pudiera hacerlo sin restricciones. Y ese es el origen. Y se puede argumentar teóricamente, se puede argumentar históricamente y se puede argumentar incluso hasta en el terreno de la anécdota, ¿no? También algunos, os estoy dando la tarde, ¿no? A ver si me invento ejemplos nuevos. Lo conocéis. Los grandes padres fundadores del proceso de integración europeo, mirad su biografía, porque aporta información. Jean Monnet, calificado por Roosevelt, nuestro hombre en Europa, inversor, financiero, especulador, Jean Monnet, trabajó para Chiang Kai-shek, mirad el currículum, da para una peli, eso es cierto, ¿eh? Robert Schuman, el otro gran fundador, Robert Schuman, ministro del gobierno de Vichy, del régimen de Vichy, del gobierno de Pétain en Francia durante la ocupación nazi, gobierno títere, gobierno colaboracionista directo, de la ocupación nazi. Estos son los grandes fundadores de lo que hoy culmina en la forma que conocemos como Unión Europea. Lo que propongo, discutámoslo. Lo que propongo, vayamos más allá de la banderita y qué tíos, claro, toman la novena de Beethoven, así cualquiera. No, hablemos de verdad de lo que hay detrás. Impusieron el euro y que nos decían, ¿cuál era realmente el argumento más de peso? Qué cómodo, ¿verdad?, va a ser poder pasar por países sin tener que cambiar moneda. Así que pongamos una balanza de medir, pero con rigor. En un lado de la balanza es cómodo, no hay que cambiarla. Y en el otro, haber perdido campos importantes de competencias en la política económica con un cierto control relacionado con la soberanía nacional. ¿Y cómo pesa? Pesa así, porque lo otro es anecdótico. Puede ser más o menos cómodo, pero es absolutamente anecdótico en comparación con lo que está pasando. En comparación con esto que también mencionó Ana, en el sentido de que, claro que hay políticas de ajuste, políticas de destrucción económica, de regresión social, de cuestionamiento de la democracia en economías en las que no existe el euro, sin duda. Pero a que no conocemos ninguna experiencia en la que con el euro se apliquen políticas que, por el contrario, sean políticas de crecimiento económico, de impulso social, de fortalecimiento de los derechos democráticos. Porque no puede ser así. Porque es precisamente eso y no otra cosa. Y alguien pensará quizá, ¿y esto qué era? ¿Política, economía? Evidentemente es lo mismo, está aquí. Y vale la pena leerlo, debatámoslo, discutámoslo. Esa es mi propuesta, porque esto es una invitación a la discusión. Pero a la discusión que hacemos, que pretendemos hacer en la universidad. Lo digo siempre, ¿no? Las discusiones en los bares están bien, ¿no? Muchas cosas en los bares están bien, pero las discusiones están bien, ¿no? Pero en el ámbito académico, al que todos estáis invitados, porque es vuestra universidad, es de todos, de cualquier edad. Hay también alumnos queridos, ¿no? Más mayores que yo todavía, ¿no? Que están aquí porque es su universidad y tienen derecho a estar aquí y a aprender y a discutir. Y esta es la propuesta, debatir, discutir. De modo que, con todo esto que contaba, y luego llega el Acta Única en 1966, qué casualidad, 79 Thatcher, 81 Reagan, las políticas de ajuste. El capital toma conciencia de la magnitud de los problemas. Privatización, desregulación, apertura externa. A veces decimos, efectos sociales negativos. ¿No es verdad? No tiene efectos sociales negativos. Es su contenido. Decir que tiene efectos sociales negativos es como si hubiera la posibilidad de que tuvieran efectos sociales distintos. Si es su contenido esencial. Es su contenido esencial. 86, el ejemplo de Irlanda. Irlanda, en 1986, Acta Única, barra libre al capital de fuera. Os poníamos unos impuestos del 40%, os los bajamos como mucho al 12,5%. Irlanda, 1998-2007, 10 años, incluidos ambos. Superávit fiscal, superávit de las cuentas del Estado. Irlanda, uno de los países europeos con más carencias en infraestructuras sociales. Superávit. En el Estado irlandés sobraba pasta. ¡Qué disparate! Esto quien lo dijo, Guardiola, ¿no? Que el dinero en el campo, ¿no? El dinero en las infraestructuras, el dinero en la educación, en la salud. Y sin embargo, en solo 3 años, Irlanda ve cómo su déficit se alza al 31%, una tercera parte de la tarta en 3 años. ¿Qué ha pasado?
Joder, pues que estaba prohibido gastar más de lo que se ingresaba, excepto que tuviera la forma de ese gasto de un rescate bancario ni más ni menos que de 50.000 millones de euros, que es justamente, grosso modo, una tercera parte del producto irlandés. Y después de la Acta Única llegó Maastricht, y por cierto, debo decirlo, porque está publicado, en 1997 lo mencionó Javier. Decíamos lo que significaba Maastricht y nos decían que éramos tremendistas. ¿Y sabéis qué? En 2014 nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Las implicaciones que tenía aquello que se impuso a partir de 1991, 92, 93 han ido mucho más lejos de lo que nosotros mismos podríamos imaginar. La aceleración en ese retroceso. Y después de Maastricht el euro, 1999, 2002 la circulación de monedas, la anécdota, cómo no decirlo en esta casa, algunos lo conocéis, la inflación, ¿os acordáis? El reetiquetado, 1 de enero de 2002, la nochevieja aquella, ¿no? Donde 100 euros, desde un precio de 100 pesetas pasaba a ser 1 euro, subida del 66%. ¿Sabéis cuál es la inflación? ¿Cuál fue la inflación oficialmente? ¿Cómo va a admitir un Estado que hay una inflación del 20, 30, 40, 50%? No, se cambió la forma de calcularlo. Y el dato oficial en España de inflación de enero de 2002, el momento del reetiquetado, ¿sabéis cuál es? Con un par, menos 0,1%. Muy sencillo, se cambió la forma de calcularlo. No vamos a dar el dato de qué ha pasado en términos de poder adquisitivo de los trabajadores en España a través de ese mecanismo de la reetiquetación. Y seguimos porque luego tenemos a la troika aquí. ¿Y qué es la troika? La troika, bueno, es una palabra de origen ruso, joder, la Wikipedia, pero la troika es formalmente una coordinación de 3 instituciones. Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional. Mentira. Es un caballo de Troya. Es el caballo de Troya a través del cual tenemos directamente en nuestras capitales europeas al Fondo Monetario Internacional dirigiendo de una forma directa la política económica de forma análoga como aquello que conocimos, por ejemplo, en América Latina en los años 80. Y se trata de eso. Y vienen tipos de Washington, y vienen cada 2 semanas, los lunes, y se alojan en el Palace. Y son los tipos que le dicen a este presidente del gobierno que no ha cumplido lo que prometió, le dicen lo que tiene que hacer. Y es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, se puede decir, jo, estos tipos siempre con Estados Unidos sueñan, en absoluto. Todo mi respeto, mi admiración a la importantísima lucha de la clase trabajadora estadounidense, que no nos confundamos, existe y es muy importante y se organiza. Pero el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. ¿O acaso podría ser de otra manera? Porque al final la hegemonía, ¿qué es? La hegemonía se ejerce o no es hegemonía. Y Estados Unidos la ejerce. Y la ejerce con el dólar y la ejerce con la sexta flota. Y en Yugoslavia, quien, entre comillas, resolvió, imaginaos en qué sentido, resolvió la situación finalmente, fue la OTAN. Y en Grecia, quien trata de resolver, está abierto. La situación es Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. Por eso digo caballo de Troya, porque no son 3 instituciones, es una institución que entra directamente a las capitales europeas. Y al final, qué bonito si no fuera porque hay detrás, porque pasamos del plan del general Marshall a la troika. Y hay un hilo de continuidad que plantea que toda esa retórica de la Unión Europea, fortaleza, que contrapesa el papel de Estados Unidos, no es cierto. Y no es cierto porque no podría ser así. No es una cuestión de voluntades, es una cuestión de la magnitud que toman los procesos. Decimos hegemonía y ya, hegemonía, y como el que saluda la bandera, la dobla, la guarda en el cajón y chao. No, si decimos hegemonía, seamos consecuentes con lo que implica la hegemonía, que es económica, pero que también es política, también es militar. Y estaba ya en la troika, y entonces llegó al Parlamento Europeo. Y a menudo se dice, sobre todo desde posiciones críticas, ojo que he hablado de pensamiento crítico único, con todo respeto a compañeros con los que llevo a cabo iniciativas, ¿no? Pero se habla del Parlamento Europeo, ¿no? Y se dice, casi es un lugar común, ¿no? Que no es un parlamento, ¿no? Que no es del todo un parlamento, que es un parlamento un poco de aquella manera, ¿no? Lo que pasa es que lo relevante no es que sea un pseudo parlamento. Lo relevante es que no podría ser en ningún caso un parlamento. ¿Y por qué no podría serlo? Porque los parlamentos no se decretan. Claro que la existencia de parlamentos se consigna en los documentos, en las constituciones, pero los parlamentos no se decretan. Los parlamentos, la democracia es la expresión de un proceso social. Y esto pasa como cuando uno hace una mudanza y te roban algo. Con el chiste de la mudanza Madrid-Bruselas nos quieren robar todo. Porque los procesos sociales no se puede hacer con ellos mudanza. ¡Ah, qué bien! Pasamos de Madrid a Bruselas y sí, tal, los idiomas y el euro. ¡Ah, no cambiar! No, seamos serios.
No mudan, no hay mudanza de los procesos sociales. Si existe democracia, una cierta democracia, como queráis llamarlo, no quiero entrar en esa pelea ahora mismo, en España, si existe una serie de importantísimos derechos democráticos, son el resultado de un proceso social. Nadie los concedió, nadie los decretó, nadie los cedió. Y por tanto, si no hay detrás ese proceso social, al final, ¿de qué puede ser expresión un Parlamento Europeo decretado? De cualquier cosa menos de aquello que nosotros identificamos con la noción de Parlamento. El libro, como mi actividad, no es neutral. Ni podría serlo, pero no por mí, sino porque en los procesos sociales la neutralidad no existe. Una vez le preguntaban al cineasta británico Ken Loach si sus películas eran Al cineasta británico Ken Loach, que es un cineasta que hace películas políticas, le preguntaron si hacía películas políticas. Aguda la pregunta. Y el tipo dijo, ¿sabéis qué? Dijo que sí. Que igual que Hollywood, solo que de sentido contrario. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque a menudo parece que la carga de la prueba está en quienes tenemos posiciones críticas, ¿no? No, ningún problema, no hay neutralidad. Aquí no vais a encontrar un gramo de neutralidad, ninguna neutralidad. Yo no tengo una pretensión de explicar por explicar. Yo tengo una pretensión de explicar, igual la pretensión es demasiado ambiciosa, con el objetivo de aportar elementos para la comprensión. Y para que esa comprensión sea la base de la intervención. Porque yo me revelo ante que las cosas son como están siendo. Lo que pasa es que sé que no hay atajos. Y entre el enfado, la indignación, el mosqueo, como queráis decirlo, y la posibilidad de una salida, solo hay un medio. No hay atajos, no hay ningún atajo. Solo hay un medio, que es la organización. Como en otros ámbitos de la vida. ¿Dónde podemos ir si no hace falta organización, ¿no? Y es por eso, y no por casualidad, que sea, y acabo, justamente la organización lo que siempre está en el punto de mira. La organización de la clase trabajadora. Y ahí me parecía tan llamativo lo que constataba en los documentos oficiales que un apartado lo titulé, ¿sabéis cómo? Negro sobre blanco. Porque lo que quería decir era verter en un solo apartado todos los elementos que, leedlos, se puede coger en las bibliotecas, no hace falta comprarlo, leedlo, negro sobre blanco. Y os llamará la atención constatar cómo no invento nada. No me invento nada, todo está apoyado en textos. Y está apoyado en textos que argumentan por qué no se debe hablar sino de sociedad civil. Porque si somos una sociedad civil, ese asunto, ¿no?, corporativo, ¿no?, que cuajó particularmente, y no por casualidad, en la Italia fascista de Mussolini, ¿no?, con el apoyo, negro sobre blanco de nuevo, de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia, que decía que el corporativismo era la forma a través de la cual debía organizarse la sociedad, porque todos somos parte de ese cuerpo que es la sociedad y no debe haber enemistades entre nosotros, ricos y pobres, los va a haber siempre, ¿no? Joder, llevémoslo con armonía, ¿no? Se trata de negar las clases. Y yo pongo algunos gráficos al final, simplemente para mostrar que hasta tal punto existen las clases que cuando vemos el grado de asalarización, a pesar de toda la devastación, a pesar de los falsos autónomos, a pesar de chavales que son asalariados, aunque no les paguen siquiera, o les paguen una miseria porque son becarios y están en estancias y están formándose, a pesar de todo eso, las propias estadísticas suyas tienen que reconocer que la asalarización no deja de aumentar. Ese es el elemento. Ese es el elemento. Nosotros a veces nos ponemos rimbombantes y hablamos de barbarie. Joder, los tremendistas del 93 con Masti, que tenían razón, hoy hablan de la barbarie, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir el libro, ¿no? Barbarie. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2009 ya ha aumentado 50.674.000 personas, el 16,9% de la población total, que no tiene acceso a la sanidad. Datos oficiales. El gobierno estadounidense lo reconoce. Y eso que Estados Unidos es 6,5 veces España. De las 6,5 veces, de las 6,5 Españas, que es Estados Unidos, una España entera no tiene acceso a la sanidad. ¿Eso es barbarie o cómo lo llamamos? Si os ocurre otra formulación, pero podemos irnos a Grecia. Y aquí necesito gafas y no sé qué más. Podemos irnos a Grecia y constatar lo siguiente. El doctor Kostas Sirigos, jefe del mayor servicio de oncología de Grecia, creía haberlo visto todo. Pero jamás había visto un caso como el de Elena, una mujer en paro a la que le habían diagnosticado un cáncer de pecho un año antes de que acudiera a él. Y lamento muchísimo tener que leer esto. Para entonces el cáncer había crecido hasta tener el tamaño de una naranja y había atravesado la piel, dejando una herida que le supuraba y se limpiaba con servilletas de papel.
Cuando la vimos nos quedamos sin palabras, cuenta el doctor Sirigos. Grecia, Europa, Unión Europea. Todo el mundo lloraba. Cosas así se describen en los libros de texto, pero nunca se ven. Porque hasta ahora, repito, hasta ahora, las 3 veces son mías, él solo dice una, cualquier persona que enfermaba en este país siempre podía obtener ayuda. Desde que se desencadenó la crisis de la deuda, la vida ha dado un vuelco en Grecia. Pero en pocas áreas el cambio ha sido tan drástico como la sanidad. Hasta hace poco Grecia contaba con un sistema sanitario normal. Las personas que perdían su empleo recibían asistencia sanitaria y subsidios de desempleo durante un año. Pero seguían recibiendo asistencia en los hospitales si no podían pagar, incluso después de que se les acabaran los subsidios. Las cosas cambiaron en julio de 2011, cuando Grecia firmó un acuerdo de préstamo complementario con los prestamistas internacionales para evitar, dice el país, el hundimiento financiero. Ahora, tal y como se estipuló en el acuerdo, los griegos deben pagar de su bolsillo todos los gastos cuando dejan de percibir los subsidios. Alrededor de la mitad de los 1,2 millones de griegos desempleados de larga duración carecen de seguro sanitario, una cifra que se espera que aumente en gran medida. Esta situación es nueva para los griegos y quizá para Europa también. El cambio es especialmente asombroso en la asistencia oncológica, con sus tratamientos prolongados y costosos. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, el sistema simplemente hace caso omiso de ella, afirmaba el doctor Sirigos. No puede acceder a la quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos. Yo a eso lo llamo barbarie. Unión Europea. Cuando constatamos la noticia, si la encuentro, la noticia que explica cómo en Italia, el 1 de diciembre de 2013, arde un taller, no sé cómo llamarlo, porque siempre decimos clandestino, pero no es verdad, no son clandestinos, se ven, están ahí, se sabe que están ahí, las autoridades saben que están ahí, así que no son clandestinos, son mucho peor que clandestinos. Y dice, miles de ciudadanos chinos, la mayoría en Prato, al lado de Florencia, en el centro de Italia, centro-norte de Italia. Miles de ciudadanos chinos, la mayoría muy jóvenes y sin ningún tipo de documentación, fabrican prendas de moda para toda Europa durante 16 horas al día, 7 días a la semana, preferentemente de madrugada a razón de 1 euro a la hora. Solo tienen derecho a dormir un rato en unos cuartuchos construidos sobre el traqueteo continuo de las tricotosas y a calentarse la comida con un infiernillo de gas. Pero ¿sabéis lo que decía el alcalde de la localidad, Roberto Ceni, al respecto? Decía, este suceso solo viene a poner de relieve algo que ya sabíamos y que algunos habíamos denunciado sin éxito. Aquí viven entre nosotros miles de esclavos. Los traen sin documentación, sin preparación, les dan una limosna y algo con lo que llenar apenas su estómago. Europa, Unión Europea, y el alcalde dice que lo conocían. ¿Cómo no van a conocerlo? Si son gigantescos polígonos industriales. ¿Cómo no van a conocerlo si está denunciado día sí, día también? Es, a mi modo de ver, un elemento de barbarie. De igual modo que es un elemento de barbarie no solo que en Alemania el 24% de la fuerza de trabajo tenga mini-jobs, trabajos cuyo salario máximo es de 450 euros mensuales, sino que, por ejemplo, el riesgo de la pobreza en Alemania, desde 2004 hasta 2011, el riesgo de caer en situación de pobreza ha aumentado de forma continua, especialmente para la juventud. Alemania no es un problema de Alemania, Grecia, Europa del Norte, Europa del Sur. Son las políticas de la Unión Europea, no pueden ser otras, ¿no? Lo otro es el dato que también me habéis oído repetir hasta la saciedad relativo a la situación en España, donde los salarios representaban 2/3 partes del producto en 1978. Y hoy representan la mitad, es decir, una sexta parte ha cambiado de manos, proceso que se aceleró precisamente desde Maastricht. Son elementos que, por lo que corresponde hoy, estamos en el ámbito académico, yo creo que constituyen, ojalá lo recibáis así, una invitación a la discusión. Una invitación a la discusión con una condición, que sea una discusión seria. Luego tenemos la discusión de broma en el bar, que sea una discusión seria. Vamos a apoyarnos en los datos, vamos a rebatir cuestiones teóricas y a partir de ahí seguro que podemos avanzar en la comprensión que es, como decía, el objetivo y a la vez el instrumento para poder intervenir. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko denori. Bien, muchas gracias, Javier, y al resto de ponentes por vuestra haberos excedido, ¿no? De manera comedida únicamente. Yo creo que tenemos tiempo, antes de que vengan a desalojarnos, a abrir un turno de palabras. Sí que os pediría que intentarais ser lo más breve posibles. Cogemos 3 o 4 palabras y si hay tiempo a abrir un segundo turno lo hacemos, ¿de acuerdo? Que si vislumbra una nueva burbuja, una crisis, un estallido nuevo de crisis.
Hay un elemento que yo creo que ayuda mucho a comprender la situación actual, que tiene que ver con que hay una frase que me gusta también mucho citar, de 2007, cuando Alan Greenspan, que era el gurú de las finanzas, presidente de la Reserva Federal entre el 97 y el 2007, en un texto explica que realmente todo este tema, justo de la burbuja financiera e inmobiliaria, explica que era un disparate y añade que volverían a hacerlo. Claro, desde la lógica uno dice, ¿cómo es posible que alguien que constata que algo es un disparate vuelva a hacerlo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué ocurre? Y estas son las cosas que explicamos también en la universidad pública, ¿no? En realidad, el capital tiene que moverse. ¿Tiene sentido que un trabajador meta la pasta debajo de un colchón? Bueno, pues ya sabéis, tiene riesgo, la inflación, no sé cuánto y más cosas, vale. ¿Un capitalista podría meter su dinero debajo del colchón? No puede, porque vive de moverlo. Y que vive de moverlo quiere decir que va a moverlo sí o sí. Y si encuentra oportunidades de inversión rentable, segura y en el ámbito productivo, fenomenal para él, pero si no, va a moverlo igualmente. Hay un documento que está citado en el libro, que es de diciembre de 2007 del Fondo Monetario Internacional. Lo firman dos autores, pero es un documento oficial del Fondo Monetario Internacional que recomiendo su lectura porque hacen una defensa expresa justamente del mecanismo, la titulización, que se puede explicar en un par de minutos, ¿no? Y sobre todo para la gente de más edad, que recuerda bien, seguro, ¿no? Cuando compró quizá una casa o conoció que alguien la compraba y existían las letras, ¿no? Y al final el banco tenía las letras, ¿no? Y sabía, ¿no? Que se iban a pagar en un porcentaje muy elevado, etcétera, etcétera. Y eso ya no tiene nada que ver con la situación actual. Automáticamente cualquier crédito hipotecario, y algunos lo sabéis mucho mejor que yo, automáticamente se transforma en un activo convertible y se puede trocear y combinar y mandar a la otra parte del mundo, ¿no? Y eso, lo digo muchas veces, ¿no? Eso se parece mucho al juego de las sillas, ¿sabéis cómo es, verdad? Juegan 6, hay 5 sillas, para la música y automáticamente el que se queda sin silla pierde, ¿no? Y aquí lo que pasa es que el que pone la música y para está comprado, ni que decir tiene, ¿no? Para que la metáfora se parezca más a la realidad, ¿no? El capital tiene que moverse. Y si el capital no encuentra inversiones de oportunidades rentables, sólidas, ¿se va a mover? Sí, necesariamente, porque es su medio de vida. Por tanto, si la pregunta ¿es previsible que ocurran burbujas inmobiliarias financieras? Es que no puede ser de otra manera. Porque la alternativa sería que se pudieran resolver los problemas de fondo que lastran la acumulación capitalista y que la lastran de una forma no solo inevitable, sino que cada vez se materializa en una medida mayor. De modo que no es una cuestión de jugar a ser adivinos o no, es simplemente constatar. Hay un chiste, ¿no? El de, yo no sé ni los animales, ¿cuál era? El alacrán que se come a la no sé quién, ¿no? Y le dice que está en los genes, ¿no? Es que está en los genes de la acumulación capital. Es que no puede ser de otra manera, porque vive de su movimiento. Entonces, quien vive de su movimiento se puede parar para evitar que el movimiento provoque. Ya hemos atentado a la lógica. No puede pararse porque vive del movimiento. Y el movimiento, insisto, tome la forma que tome. Que esto es una huida hacia adelante, eso ya lo dije y lo escribí yo. Que esto es disparatado para el futuro de esta gente, como se señalaba, joven, sin duda, ¿no? Pero también está en sus manos, ¿no? También está en sus manos. Cuento una anécdota, la he contado miles de veces, pero alguno quizá todavía no la conocierais. En un instituto de Madrid fue un tipo de la Unión Europea a vender las bondades de la Unión Europea. ¿Y sabéis lo que le pasó con los chavales de 15 años? Chavales de 15 años que estudian en un instituto público y que habían conocido la experiencia del curso 2011-2012, donde hubo un recorte brutal y perdieron apoyos en matemáticas y lengua, perdieron profesores, etc. Y la conocieron además a través de una deliciosa experiencia democrática, que fue conocer que sus profesores, además de profesores y los que les ponen notas, y no siempre, nunca las que se merecen, además de eso, eran también trabajadores y tenían el interés común de la defensa de la enseñanza pública. ¿Y sabéis lo que ocurrió en ese instituto? Que le echaron. Pero le echaron no con violencia física, le echaron porque le dijeron, es mentira lo que estás diciendo. ¿Y sabes por qué nosotros conocemos que es mentira? Porque tenemos la experiencia, porque en el instituto había 83 profesores y ahora hay 79. Y las clases eran no sé el dato exacto, de 25 y ahora son de 28. Y unos chavales de 15, 16 años, de forma puramente procedente de su experiencia, a un burócrata, que seguro que ni era burócrata, seguro que era un tipo precario y le mandaban a eso, el tío salió corriendo. Estos chavales simplemente le oponían su experiencia. Y le decían, no es verdad porque nosotros sabemos que está directamente contenido en los estatutos de la Unión Europea que nosotros, hay una mediación, pero que al final nosotros tenemos que tener menos profesores. Entonces, yo creo que eso es suficientemente elocuente al respecto.
Una palabra allí. Primero agradecer el libro y agradecer la presentación. Yo soy de Guatemala y tú acabas de describir un poco la crisis de España. Imagínate nuestra crisis, ¿no? Con el 25% de la población que no sabe leer y el 53% de la población que sobrevive con menos de $2 al día. Entonces, imagínate la crisis de la que yo vengo y a la que estoy acostumbrado. Con ese pequeño marco que te doy, ¿tú crees que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo o es su consecuencia? Siendo latinoamericano y habiendo autorizado una tesis de Guatemala, entenderás mi pregunta. Lo que pasa es que van a pensar que esto está compinchado y que te he pedido que me hagas esa pregunta porque justamente uno de los... Pero no alumno mío. Pero justamente otro de los elementos que permiten componer la explicación de qué significa la economía mundial es justamente la existencia del desarrollo desigual. Del desarrollo desigual contradictorio, desarrollo desigual y combinado. Desarrollo desigual donde hace un ratito di el dato de cómo la economía más potente mundial, la economía estadounidense, era una economía que ni más ni menos que en su seno tenía un 17% de la población que ni siquiera accedía, de modo que no accedía a la sanidad, de modo que ni siquiera es un problema privativo. Pero efectivamente, y esto se explica en el libro. Por eso digo también que parece que está compinchada la intervención, porque justamente de lo que se trata es de entender que el propio fenómeno del subdesarrollo, del atraso, no es una etapa, sino que forma parte de esa unidad de análisis que es la economía mundial, a partir de la cual en su seno nosotros podemos entender que a partir de la expansión comercial y financiera del capital, desde sus centros iniciales, Europa en particular, con el apoyo de sus potencias respectivas imperialistas que le respaldan, establece que hay ciertos lugares en la economía mundial que necesariamente van a tener ese lugar subordinado. Lo cual no desvela que haya, ni mucho menos, una oposición entre unos trabajadores de unos países y otros. Al contrario, el interés compartido en cómo esas reglas del juego, al final, dificultan las condiciones de vida de todos ellos. Justamente de eso se trata. Y en ese sentido, mencioné antes la noción de soberanía nacional referida a Europa, pero uno puede debatir y debe debatir y podemos polemizar acerca de determinadas medidas de política económica en Venezuela, claro que sí, debemos debatir, pero hay una cuestión previa, la soberanía nacional. Y la soberanía nacional, que es la única base posible para la democracia, en Venezuela está afectada, amenazada frontalmente. Y la historia sí, a veces se repite, porque lo conocimos en Chile. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela hoy es lo mismo que ocurría en Chile en los años 71, 72 y que desemboca en el golpe de Estado de 1963, cuyo principal muñidor, Henry Kissinger, fue ascendido 15 días después y galardonado 2 meses y medio después con el Premio Nobel de la Paz, ese que también ostenta en sus vitrinas Obama por lo mismo. Se trata de eso, la soberanía nacional. Y la soberanía nacional, que de alguna manera, con todo lo que tiene de contradictorio en la economía capitalista, se institucionalizó, se hizo real en las sociedades más avanzadas, en América Latina fue hurtada sistemáticamente porque no hubo una transición al capitalismo que diera lugar a una burguesía nacional como tal, una burguesía potente, una burguesía que condujera el proceso de acumulación, una burguesía que controlara el aparato de Estado, sino que por el contrario el aparato de Estado marcadamente estaba en manos de esa suerte de alianza entre la oligarquía terrateniente, la vieja, la viejísima oligarquía terrateniente, Guatemala, clarísimo ejemplo, junto con el capital extranjero, ¿no? Que es el que determina, ¿no? Y al ladito de Guatemala está Honduras. Y en Honduras simplemente a partir de ciertas medidas muy elementales que se quisieron poner en marcha, pasó lo mismo. Hubo un golpe de Estado. Por cierto, prueba de la magnitud de las dificultades actuales es que hay medios de comunicación que muchos crecimos con ellos identificándolos como un referente, no idílico, ¿no? Pero sí un referente que se podía leer, por ejemplo, el diario El País. Y el diario El País, el 13 de abril de 2002, saluda al golpe de Estado en Venezuela. Lo saluda, está en el libro, lo saluda. Y después saluda al golpe de Estado en Honduras, y lo saluda literalmente. Y eso también da idea del momento en el que estamos. Entonces yo creo que la pregunta era buena en el sentido de que justamente eso se puede entender solamente a partir de la noción de economía mundial. A partir de constatar que el capitalismo hace posible la economía mundial, lo hace posible, está en la potencia del capitalismo en su fase ascendente, pero finalmente preservado el capitalismo como tal, a lo que nos conduce es a lo que, si no lo digo yo, si es que ya no pueden taparlo, ya no lo meten en las páginas pares en recuadritos, es que lo tienen que poner en las portadas. Lo tienen que poner en las portadas porque salta a la vista, porque más de la mitad de los jóvenes españoles no tienen la posibilidad de acceder a un medio de trabajo para poder vivir de una forma digna.
Y no pueden ocultarlo. Y de eso justamente es lo que se trata, encuadrado en la economía mundial, en esa noción de economía mundial que es tan importante que la puse en el título. Y había otros títulos, la verdad es que había otros títulos, pero estaban pillados casi todo, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado llamarlo El capital, crítica de la economía política, pero lo tomó ya un filósofo alemán del siglo XIX. También podía haberse llamado la explotación, ¿no? Pero también Diego Guerrero, un compañero, también había pillado el título, ¿no? Así que imperialismo y economía mundial, un compañero canadiense también se me adelantó, ¿no? El tema de la explotación es importante. Cuando decía antes la sociedad civil, constantemente, bueno, la pobreza, ¿no? La pobreza, ¿no? Y lo digo muchas veces, ¿no? ¿Os imagináis que convocamos aquí en este salón, que es potente, ¿no? Un gran congreso contra la pobreza? Vendrían todos. Vendrían todos. Vendrían las multinacionales, la Coca-Cola presidiendo, la Coca-Cola que echa la gente, no toméis Coca-Cola, niños, la Coca-Cola, las multinacionales, los bancos, las ONGs, las iglesias, todos contra la pobreza. Cambiemos en la convocatoria del Congreso una palabra. En lugar de sobre la pobreza, contra la pobreza, denominémoslo contra la explotación. Y no aparece ninguno. Porque si hablamos de explotación, identificamos sujetos. Y si hay explotación, es porque hay explotadores y hay explotados. Y justamente se trata de eso, de desvelar eso que existe como trasfondo. Está mal el tema de la vivienda, si no tenéis casa seguimos, pero un placer, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Bueno, pues ya damos por cerrado el acto. Muchas gracias a todos por asistir, en especial a los ponentes, y reiterar la enhorabuena, Xavier.